Hola niños de Finisher, ahora vamos a ver el tema Cristo y la ofrenda de sangre. Desnudez de Adán y Eva. Adán y Eva eran conforme a la imagen de Dios. Eran hijos de Dios. Dios los formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz, y entonces vinieron a ser seres vivientes. En Génesis 2:17 Dios les da un pacto y les dice de que de todo árbol pueden comer, de todo fruto, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si comían de él iban a morir. Pero la serpiente era mentirosa y astuta y engañó a Eva y también así a Adán, y comieron y tuvieron miedo y se escondieron y se vieron desnudos. ¿Pero por qué? Porque se separaron de Dios. Se sintieron desnudos, entonces Dios les vistió con túnicas de animales. Ellos estaban muy tristes, ya estaban separados de Dios. Pero ¿por qué Dios les viste con túnicas de animales? Es que Dios tuvo que sacrificar a un animal para poder perdonar el pecado temporalmente de Adán y Eva. Entonces Dios no solo se queda ahí, sino que promete de que iba a venir su Hijo, el Cristo. Jesús como el Cristo iba a venir a solucionar el problema del pecado, no solo de Adán y Eva, sino también de todo el mundo. Entonces Adán y Eva tienen a dos hijos, uno llamado Abel y otro Caín. Abel era un pastor de ovejas, en cambio Caín era un labrador de la tierra. Entonces llegó el tiempo en que Caín y Abel tenían que presentar ofrenda a Dios. Entonces Abel presenta una ofrenda ante Dios, pero esta ofrenda era una oveja, era un cordero, y por medio de la sangre estaba diciendo de que el Mesías en verdad iba a venir y iba a solucionar de una vez y para siempre el problema del pecado. Esta era la fe de Abel al ofrecer esta ofrenda, al ofrecer este sacrificio. En cambio su hermano Caín llega con frutos. Como era un labrador de la tierra, llega con este tipo de ofrenda, pero Dios no le agrada este tipo de ofrenda porque no representa nada, no tiene fe en que el Mesías iba a venir. Caín, en cambio, recibe esto de una mala manera y mata a su hermano por la envidia. Después que fallaron Adán y Eva, todos necesitan sacrificios de corderos, absolutamente todos, lo que significa que Dios a través de la ofrenda de sangre perdonaba el pecado temporalmente de las personas. Por ejemplo, podemos recordar el sacrificio de Noé. ¿Se acuerdan que Noé era alguien que Dios escogió para que salvara a muchas personas, pero no le escucharon? Entonces vino el diluvio y solo los animales pudieron salvarse con la familia de Noé. Pero después de esto, de que se acabó todo el diluvio, Noé ofrece una ofrenda a Dios y era un cordero, recordando el pacto que Jesús, el Cristo, vendría. También vemos a Abraham. Dios le da una promesa y le dice de que de su descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces le promete a un hijo llamado Isaac y le dice ahora que sacrifique a su único hijo. Pero Abraham tenía la fe en el Cristo y que vendría a solucionar el gran problema de la humanidad y no dudó en ningún momento sacrificar a su hijo. Pero Dios ve la fe de Abraham y se complace en ver esta fe, y entonces Dios le dice de que no sacrifique a su hijo, sino que Dios proveyó un corderito para que Abraham, en cambio de su hijo Isaac, lo sacrificara y recordar el pacto que Dios prometió, que el Cristo vendría. También Dios ungió sacerdotes. ¿Pero por qué? Los sacerdotes Dios los ungía para que ofrecieran un sacrificio u ofrenda por medio de la sangre de una oveja, para que todo el pueblo fuese perdonado por el pecado, pero no para siempre, sino que temporalmente. Entonces el sacerdote tenía que hacer esto una vez al año, y también él era un ser pecador, por lo que necesitaba la sangre de un corderito para también él ser perdonado. Pero también habían personas que daban ofrendas con ovejas enfermas y sin fe. Pero estas ofrendas Dios no las aceptaba porque Él esperaba lo mejor. Y todos los que daban sacrificios de esta manera, su pecado no era perdonado nunca. Pero todo esto era una sombra de quién sería la verdadera ofrenda.
Jesús como el Cristo es la ofrenda perfecta. Jesús es el Cristo, como la verdadera ofrenda de sangre, cargó todo el pecado que nos separaba de Dios. Jesús, el Cristo, nos rescató de la muerte, perdonando todo mi pecado, y me encontró con Dios. ¿Y de qué manera? De una manera eterna y perfectamente. En Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Hebreos 10:19 al 20: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es por eso, niños, que solo a través de Jesús el Cristo nos podemos encontrar con Dios de una vez y para siempre. Solo ahí somos felices, solo ahí nos encontramos con Dios. Entonces, esto es lo que significa de que Jesús, como la ofrenda perfecta, pudo limpiar el pecado y pudo llevarnos a Dios, pudo reconciliarnos con Dios, venció el pecado, venció a Satanás y nos reconcilió con Dios. Él es la verdadera ofrenda. Ya no necesitamos de corderos, ya no necesitamos de ovejas, sino que ahora solo necesitamos creer que Jesús es el Cristo. En el Antiguo Testamento, niños, Dios pedía de que a través de un cordero, la sangre de un cordero, fuese ofrecida como ofrenda para quitar el pecado de todas las personas que estaban separadas de Dios. Entonces las personas sacrificaban cordero y esta sangre era la que podía limpiar el pecado de todas las personas temporalmente. Pero ahora ya no. Ahora no necesitamos de un corderito o una oveja. Ahora solo necesitamos creer que Jesús es el Cristo. Bueno, niños de Finisher, esto ha sido todo por este momento. Espero que hayan escuchado el Evangelio y que sigan escuchando. Y así, también suscríbanse al canal de YouTube, también a la página de Facebook, y si tienen Instagram, síganos como Finisher El Salvador. Maranata.